Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Brian. Brian Estela. Brian Hidrogo, buenas noches. Bruno, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas Hay que noches. Buenas activar noches, su doctor. micrófono. Joy, buenas noches. Doctor, Carlos, buenas buenas noches. noches. Diana, buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, Eliana, buenas noches. Gabriel, buenas noches. Leslie, buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Eliana, buenas noches. Buenas noches, doctor. Letterson, buenas noches. Buenas noches, doctor. Luis, buenas noches. Buenas noches, doctor. Roger, buenas noches. Samuel, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sheila, buenas noches. Chile, buenas noches. Valeria, buenas noches. Victoria, buenas noches. Tenemos 18. ¿Cuántos alumnos son de su grupo? ¿Cuántos alumnos son en este grupo? Doctor, un aproximado de 40, 42 alumnos más o menos. ¿En la sección B? Sí, en la sección B, doctor. Bueno, estamos entonces con problemas, algunos todavía piensan que está de vacaciones todavía. Bueno, vamos proyectando la clase porque tenemos que ir avanzando. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con la clase. Después al final vamos a hablar del inicio del curso, ¿ya? Al final de la clase vamos a dar un bloque para eso. Victoria Asley, ¿qué observas en la imagen? Victoria. ¿No está Victoria? Sí, doctor, estoy acá presente. Ya, ¿qué observas en la clase? En la imagen, en la foto. Una inundación. Ay, ¿Sí? una inundación, emposamiento del agua. Una inundación, ¿qué es inundado? Valeria, Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? buenas noches. Te escucho perfecto. Bueno, como dijo la compañera, un emposamiento del agua, lo que fue generado por las lluvias. Lluvia generada, agua y generada por lluvia. A ver, Shirley Mileni. Doctor, puede ser acumulación de agua por las lluvias recientes o también por la salida de desagüe, que mayormente eso está pasando en Chiclayo. Ya, ¿y qué tiene que ver esto con el curso, con la clase? ¿Qué crees que puede tener? Pues que genera, bueno, ahora las moscas, hay bastante acumulación de moscas, zancudos, el aumento de zancudos, y bueno, eso puede generar enfermedades como el dengue, diarreas, en fin, un montón de enfermedades en la población. A ver, Victoria, qué querías opinar? Doctor, complementar con lo que dijo mi compañero, bueno, es algo similar, ¿no? Cuando hay este tipo de acumulación de lluvias y salidas de desagüe, lo que provocan es que se den reservorios para dengue, que se empiecen a dar reservorio para que empiece bueno, a aumentar o ser un criadero de zancudos, ¿no? Mosquitos, que es lo que mayormente se da. Ya. Bueno, esta imagen era un poco para motivar la clase del día de hoy, que es la clase número 1 del curso de infectología, que le hemos denominado síndrome febril agudo. Entonces, en esta sesión lo que queremos es que puedan explicar el enfoque principalmente diagnóstico, el enfoque del manejo del paciente febril agudo, ¿no? Y asimismo conocer la clínica y el manejo
de al menos 4 de las enfermedades que están circulando en este momento en nuestra región, ¿no? Que son dengue, leptospirosis, influenza y COVID 2019. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre agudo, es decir, con la fiebre no va más allá de las 2 semanas, entonces el paciente puede tener una enfermedad como el dengue, por ejemplo, como la leptospirosis, como el COVID, como la influenza, algunos cientos de virus que existen, ¿no? Enterovirus, rinovirus, etcétera, ¿no? Enfermedades virales, bacterianas, diversas, ¿no? Pero las que más o menos están en el radar de la preocupación de la salud pública nacional y regional son al menos estas 4 primeras, ¿no? Entonces, en base a ello es que vamos a hacer el enfoque de la clase del día de hoy sobre el paciente con fiebre digamos, una fiebre aguda, ¿no? Que es una fiebre de corta duración todavía. Y para ello vamos a dividir la clase en 2 momentos. En el primer momento vamos a hablar del dengue y la leptospirosis, y después vamos a hablar de la influenza y el COVID. Son enfermedades que ahora se están superponiendo, ¿no? Y ahí tenemos pacientes con dengue, con leptospirosis, con dengue y leptospirosis a la vez, ¿no? Con dengue e influenza, con dengue y COVID, ¿no? Con influenza solo. Estamos con una combinación de posibilidades ahora y una explosión de enfermedades febriles agudas, ¿no? Que es lo importante y es necesario de que ustedes conozcan para que puedan hacer un abordaje correcto. Primero entonces vamos a hablar del dengue y la leptospirosis, después vamos a hablar de la influenza del COVID, ¿no? Refiriendo al dengue, hace más de una década ya, hasta el año 2008 aproximadamente, se conoció al dengue como dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿no? Esa clasificación del dengue es obsoleta ya, ¿no? Desde el año 2009, a raíz de un estudio grande que hizo la Organización Mundial de la Salud, que se llamó el estudio DENCO, se reclasificó el dengue, ¿no? Y se vio que era una sola enfermedad y que la preocupación no debería ser la hemorragia, sino la preocupación debería ser el shock, ¿no? Entonces se cambió digamos, el enfoque de la fisiopatología que producía la gravedad del dengue, ¿no? O sea, los pacientes morían por shock, no tanto por hemorragia, ¿no? Entonces, en la reclasificación del dengue se vio que el dengue se clasificaba en dengue no severo y dengue severo, y el dengue no severo o no grave se subclasificó en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y en el otro lado, por el otro lado teníamos al dengue severo, ¿no? O dengue grave. Entonces, esta clasificación rige desde el año 2009, ¿no? Ya estamos 2023, ya casi ya son 14 años de esta nueva clasificación, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía, por ejemplo, el CIE-10, el Mandel incluso todavía recogen la clasificación antigua del dengue, la cual ya es totalmente obsoleta, ¿no? Esto le digo porque todavía hay algunos colegas, algunos profesionales que todavía hablan del dengue hemorrágico, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Entonces el dengue es una enfermedad febril aguda. El dengue es una enfermedad muy corta realmente, ¿no? El dengue no dura más de 5 días en general en los adultos, ¿no? En los niños puede durar un poco más, pero en los adultos el dengue es una enfermedad febril. Generalmente, en promedio la fiebre para el dengue dura 3 días, ¿no? 3 días, ¿no? A lo mucho 4, 5 días, ¿no? Ya. Y después de eso viene un periodo de curación. Sin embargo, entre el periodo de fiebre y el periodo de curación, entre el periodo de fiebre y el periodo de curación, que se llama fase de recuperación o de convalecencia, se ha visto que en este trance, en este intercambio de fases es donde se produce las complicaciones, ¿no? Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud, a raíz de este estudio,
de reclasificación optaron por a este periodo llamarle el periodo o fase crítica, ¿no? Porque es ahí donde hay que poner los ojos de alerta, ¿no? Entonces, finalmente, en forma didáctica, diremos que el dengue tiene 3 fases, ¿no? Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, ¿no? Entonces, en la fase febril, lo que predomina es la fiebre, obviamente, ¿no? En la fase crítica, la fiebre disminuye, ¿no? Cae. El paciente ya está sin fiebre, ¿no? Pero el paciente no está mejor, ¿no? Entonces, en la fase crítica hay ausencia de fiebre, hay aumento del hematocrito, hay disminución de las plaquetas, ¿no? Y eso nos indica que el paciente o ya se va a mejorar o se va a complicar, ¿no? ¿Cómo diferenciar eso? Ahí viene la aplicación de los signos de alarma, ¿no? Los famosos signos de alarma que aplican, ¿no? Por lo general, el 80-90% de pacientes con dengue, sobre todo los que tienen dengue en su primera oportunidad, casi el 95% de dengue en su primera vez, no complican. Generalmente complican los pacientes con dengue que ya han tenido un antecedente con dengue con otra enfermedad, ¿no? ¿Cómo hay que hacer el abordaje del paciente con dengue? El abordaje del paciente con dengue tiene que ser una historia clínica completa, ¿no? Donde se enfatice la procedencia para ver si viene una zona de dengue. En este momento tenemos muchos casos de dengue de Tumán, por ejemplo, ¿no? Pero no solo de Tumán, y de la zona de Tucumán, Meimo, que han estado inundadas, ¿no? Motupe. Hay que ver si el antecedente es del dengue, porque si es paciente con primera vez con dengue, probablemente no complique, pero si ya tenía un antecedente o más, es posible que compliquen. Después tenemos el tiempo de enfermedad. Si el paciente tiene fiebre más de 7 días, es raro ya que sea dengue, ¿no? Y hay que pensar en lectospirosis, por ejemplo, ¿no? Hay que aplicar los signos de alarma cuando el paciente está en la fase crítica, ¿no? Los signos de alarma no se aplican al comienzo de la enfermedad, ni cuando el paciente está grave. El paciente que está grave, que está inconsciente, está convulsionando, está sangrando masivamente, ese paciente ya está con un dengue grave. Y hay que ver si tolera la vía oral, ¿no? El paciente está vomitando, no tolera ni líquidos, entonces este paciente está grave probablemente, ¿no? Si tolera líquidos todavía está prácticamente estable, ¿no? Y después el examen físico, ¿no? Hay que ver los signos vitales, el estado de conciencia, su hidratación, hay que buscar si hay signos de extravasación, edemas, derrames, etcétera, ¿no? O signos de sangrado, hay que ver si hay hepatomegalia. El segundo paso, una vez que uno ya determina la anamnesis del examen físico, el segundo paso hay que determinar la gravedad del dengue. Entonces, más allá, si queremos confirmar el dengue con una prueba de laboratorio, hay que determinar la gravedad. Hay que ver si el paciente es compatible con dengue porque tiene una fiebre de corta duración, ¿no? Entonces, si es compatible con el dengue, denme un minuto, por favor. Bueno, disculpen, continuamos. Les decía de que el paso número 2 era la evaluación de la gravedad. Entonces, una vez que se define que el paciente podría tener dengue, hay que buscar signos de alarma, ¿no? Si el paciente no tiene signos de alarma, sería clasificado como un dengue o como un probable dengue sin signos de alarma. Y si se confirma, sería un dengue sin signos de alarma.
Si el paciente presenta signos de la enfermedad, hay que rápidamente buscar cómo está su estado hemodinámico. Si el paciente, su estado hemodinámico es ok, está aceptable, entonces sería un dengue. Disculpen, aquí hay un error, sería un dengue con signos del alarma, ¿no? Que sería en la categoría B. Y si el paciente está con alteración hemodinámica, sería un dengue grave, ¿no? Que requiere una intervención mucho más enérgica, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, digamos, en la práctica clínica? En la práctica clínica hay un déficit total en el manejo del dengue, en los casos que vemos, ¿no? En los hospitales. Hay desconocimiento del manejo de la enfermedad, a pesar de que se les insiste, se les repite, pero no se aplica, ¿no? De repente no lo entienden todavía muy bien. Y me imagino que la situación es peor a nivel de centros de salud o postas médicas, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es que hay que hacer una historia clínica así sucinta, o mínima, al menos. Uno puede preguntar muchas cosas, pero lo que no debe dejar de preguntar es, bueno, en cuanto a la edad, ¿no? Al género del paciente, de dónde procede, si tiene o no comorbilidades, si tiene el antecedente del dengue, ¿no? Y después hay que ver el inicio de los síntomas para graficar, identificar dónde está el paciente, en qué momento de enfermedad, en qué fase de la enfermedad está, en qué momento está ingresando al hospital, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver si tiene signos de gravedad, ¿no? Si no tiene signos de gravedad, el paciente hay que aplicarle los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma se aplican en la fase crítica y se aplican a los pacientes que aparentemente están bien. Para detectarlos, quienes que aparentemente están bien podrían complicarse, ¿no? Para eso se aplican los signos de alarma y estar alerta, ¿no? Entre los signos de alarma, el que más destaca es el dolor abdominal. Después tenemos la intolerancia oral, ¿no? Signos de extravasación también como edema, ¿no? Derrames, el sangrado de mucosas también se ve con frecuencia. El trastorno del sensorio es menos frecuente y la lipotimia generalmente es difícil de evaluar porque el paciente por lo general está recostado, ¿no? Pero a veces lo expresa y lo manifiesta, ¿no? Entonces después con eso ya hay que dar su tratamiento, ¿no? El tratamiento del dengue, acuérdense, de casi el 99% de virosis es sintomático y de soporte, ¿no? Igual que el COVID, que la influenza. Si bien hay medicamentos, pero los medicamentos no son de mayor impacto los antivirales específicos que se utilizan, ¿no? Hay diferentes antivirales que se han visto in vitro que podrían ser útiles para el dengue, pero en la práctica clínica no son útiles, ¿no? No se recomienda ninguno, al menos. Y el tratamiento es de soporte y sintomático, ¿no? No hay que olvidar que la fiebre, el principal medio para bajar la fiebre, sobre todo en niños, es el medio físico, ¿no? El paracetamol es importante, pero no hay que abusar porque el dengue afecta al hígado igual que el paracetamol. Cuando el paciente tiene dengue sin signos de alarma, siempre hay que pensar esto, que el manejo tiene que ser ambulatorio en casa, ¿no? Hay que recomendarle reposo, que descanse en un lugar donde ponga un mosquitero, repelentes, para que los mosquitos no le sigan picando y infecta más mosquitos y estos mosquitos a más personas, ¿no? Hay que recomendar la hidratación por vía oral. La hidratación por vía oral es con suero, ¿no? No es con agua, ¿no? No hay que decirle tome agua, ¿no? Entonces el paciente hay que hidratarse. Y tenemos la idea de que hidratarse es comprarse un agua mineral y tomarlo, ¿no? No, la hidratación es con suero, con sales de rehidratación oral o con sueros comerciales que ya vienen preparados, ¿no? Tipo electrolyte, electroral. Con eso es la hidratación. Los sintomáticos, con los medios físicos, y si es necesario paracetamol, hay que vigilar signos de alarma. Hay que recomendarle que vigile signos de alarma, que si aparece un sangrado, dolor abdominal persistente, o no tolera la vía oral, tiene que ir al centro de salud, al hospital. Después viene la categoría del dengue con signos de alarma, ¿no? Aquí, cuando un paciente ya tiene dengue y si tiene alguno de los signos de alarma, ya sea dolor abdominal persistente, ya sea vómito recurrente que no le permiten la tolerancia oral, o sangrado de mucosas, hay que monitorear, hay que descartar el shock, hay que vigilar que no haya sangrado masivo, hay que identificar compromiso de órganos,
Hay que hidratar, si hay shock compensado, hay que hidratar a 10 cc por kilo hora y de luego bajar, ¿no? En el laboratorio hay que utilizar el hemograma. En el hemograma lo único que interesa es, hay que ver, si hay algo que mirar en el hemograma es el hematocrito. Hay que estar seguros que el hematocrito no está tan alto. Cuando hay un hematocrito mayor de 50 en varones y mayor de 45 en mujeres, hay que estar alerta, porque no es normal, ¿no? Hay hemoconcentración y el paciente se nos está complicando, ¿no? El manejo acá tiene que ser hospitalario, ¿no? Pero una de las cosas que vemos todos los días, a cada rato, y que a mí me causa mucho asombro, es que en todos los lugares, en todos los hospitales, centros, casi el 90% de médicos, ¿no?, se preocupa por las plaquetas, ¿no? Y derivan a los pacientes por las plaquetas. Las plaquetas son de cuidado, pero no son importantes en la fisiopatología del dengue, ¿no? Son consecuencias de ella, ¿no? Son hallazgos. Hay otro subgrupo de pacientes que tienen dengue. Si alguien quiere participar, por favor, levanta la mano. No, no, no estén escribiendo en el chat. O de repente al final pueden, ¿no? Y levantan la mano y podemos conversar algún tema que quieran. El dengue, entonces hay un subgrupo de pacientes con dengue sin signos de alarma, pero que son pacientes de grupos de riesgo, ¿no? En esto están gestantes, niños, ancianos, pacientes con comorbilidad, diabéticos, asmáticos, de enfermedad renal crónica y pacientes en riesgo social. Por ejemplo, si viene un paciente que viene de Salas, por ejemplo, y uno le dice, no, tiene que regresar a su casa a hidratarse, pero hasta se podrá regresar a Salas, ¿no? O de repente, por querer regresar, se va a quedar en el camino y puede ocurrirle un empeoramiento de la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho criterio para eso, ¿no? El riesgo social es a veces, sobre todo a los que trabajamos en hospitales del Ministerio de Salud, hospitales públicos, es una situación muy común, ¿no? Y hay que tenerlo en consideración también, ¿no? Y la norma también así lo establece, ¿no? Denme un minuto para continuar con esto, por favor.
Entonces, en el paciente con dengue y signos de alarma, lo que hay que hacer es el monitoreo hemodinámico. Aquí el CDC nos da 8 parámetros clínicos para hacer el monitoreo hemodinámico, ¿no? Por ejemplo, el nivel de conciencia, el llenado capilar, las extremidades, si están calientes o no, o frías, ¿no? El pulso periférico, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Estos 8 parámetros, si todos están bien, el paciente no está en shock, ¿no? Si uno de los 8 parámetros está alterado, el paciente está en shock, compensado, ¿no? Si hay más de 2 parámetros afectados, entonces el paciente está con shock hipotenso, ¿no? Y la hidratación es diferente, ¿ya? Porque ya sería un dengue grave, ¿no? ¿Y qué no hay que hacer con el dengue, no? Lo saqué de las recomendaciones, no lo he copiado y lo he pegado ahí, que son las recomendaciones del CDC que hace para el tratamiento del dengue, ¿no? Y ahí dice no usar corticoides, ¿no? Nunca hay que usar corticoides, y hemos visto que algunos pacientes a veces, sobre todo en infecciones respiratorias, a veces los médicos usan corticoides pensando que es alergia, alguna cosa, y complican estas enfermedades. Por eso que hay pacientes que están hospitalizados graves, ¿no? Nunca hay que transfundir plaquetas tampoco, cuando las plaquetas están bajo, ¿no? La transfusión de plaquetas no disminuye el riesgo de hemorragia grave, ¿no? Y puede provocar sobrecarga de líquidos y hospitalización prolongada, ¿no? No hay que usar solución salina al medio normal, ¿no? Lo normal, la solución salina normal es al 0.9%, al 0.45 es a la mitad, es una hidratación hiposmolar que no es adecuada, ¿no? Y no hay que asumir que los líquidos intravenosos son necesarios, ¿no? A veces el paciente se sobrecarga y en pacientes ancianos, gestantes, por ejemplo, pueden fallecer por edema agudo de pulmón. La hidratación endovenosa solamente está recomendada en 3 situaciones. Cuando hay intolerancia oral, el paciente no tolera, hay que ponerle hidratación endovenosa y solamente por pocos días, horas de repente nomás. Si hay signos de alarma y el paciente está en fase crítica, ¿no? Y la tercera situación es si hay shock, ya sea shock compensado o shock hipotenso. Es decir, si hay más de un parámetro hemodinámico alterado, está en shock, ¿no? Compensado, ¿no? Si hay más de 2, shock hipotenso, ¿no? Y cuando hay shock hipotenso, el paciente está en dengue grave, ¿no? Dengue grave es un dengue con shock, con hemorragia, con compromiso de órgano, ¿no? Lo más común y lo más frecuente es el dengue con shock, ¿no? Ahí hay que hacer hidratación con rescate, ¿no? La dosis, la velocidad de infusión del salino es 20 cc por kilo, ¿no? 20 cc por kilo, ¿no? Y hay que utilizar soporte intensivo porque el paciente a veces tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? O compromiso del sensorio que necesita ventilación mecánica. Hay que transfundir a veces paquete globular o plasma fleco congelado si el paciente está sangrando mucho, ¿no? Pero no plaquetas, ¿no? En el dengue grave con shock el parámetro principal es la presión arterial diferencial menor de 20. Y bueno, cuando ya el paciente está con una presión arterial media menos de 70, casi el shock es inminente, ¿no? Pero un shock ya se puede definir para dengue, al menos con una presión diferencial menor de 20. Y claro, si hay signos de hipoperfusión, obviamente el paciente en shock. Hay que tener cuidado para la reposición de los líquidos en el shock, que no haya acumulación de líquidos a nivel de pulmones, porque se puede provocar un edema agudo de pulmón y de estrés respiratorio mayor. El dengue grave con hemorragia es cuando el paciente empieza a sangrar, ya sea por gastrointestinal o genitales, pero eso es una hemorragia masiva, ¿no? La primera manifestación, como el hematocrito ha subido, el hematocrito empieza a bajarse, casi se normaliza. Si un paciente está con dengue en la fase crítica, el hematocrito ya está normal, pero el paciente no está bien, significa que el paciente probablemente esté sangrando, ¿no? Y hay que transfundir al paciente siempre y cuando sea necesario y a una velocidad que dependa del estado de la volemia del paciente, ¿no? Sí, en el dengue grave hay compromiso de órganos, ¿no?
El principal órgano que se afecta es el hígado, ¿no? Con transaminasa mayor de 1000, hay compromiso del sistema nervioso central, hay alteración cardíaca también, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Porque todos los pacientes les piden plaquetas, pero ninguno le piden electrocardiograma, ¿no? En las complicaciones que hemos detectado ya con la experiencia que tuvimos con dengue en el 2017, vemos que hay infecciones bacterianas sobreagregadas, sobre todo por pseudomonas y estafilococo, ¿no? A nivel de piel, tejido blando, sobre todo, ¿no? El MINSA tiene algunas herramientas, como por ejemplo la norma técnica, tiene una aplicación que se llama el Dengue Oncoy, y el curso de la OPS, el aula virtual que le hemos indicado, que lo realicen. Todos los alumnos deben realizar este curso y deben presentar su certificación, adjuntarlo en el aula virtual, ¿no? Ahí en el foro de inicio, en el foro de bienvenida, y también tiene que mostrarlo a su docente de práctica. No tienen como plazo hasta el viernes, ¿no? Después tenemos la lectospirosis, ¿no? Antes de pasar a la lectospirosis, no sé si tiene alguna pregunta, alguien quiere participar, quiere preguntar, no sé. Vamos a ver. Alguien está escribiendo en el chat ahí, no sé qué quería preguntar. Lo que pasa es que el chat aparece y se distrae, ¿no? A ver, César Augusto. César Augusto, Doctor presente. ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Eh, no por el momento. Quisiera saber más que todo el manejo del curso que dice que tenemos plazo hasta el viernes. ¿Cómo? Léelo en tu aula virtual, ¿no? Estamos en Ya, clase ahorita. Y la pregunta es sobre, si tienes alguna pregunta sobre dengue, ¿ya? Y es la última vez que entras tarde. Diana Carolina, ¿alguna pregunta, Diana Carolina? No, doctor, hasta ahora claro. ¿Está claro? Doctor, una Sí. pregunta. A ver, Diana Carolina, estoy con Diana Carolina, por favor. Diana, Doctor, sí. ¿Cuáles son las características de la fase crítica del dengue, Diana? el aumento de la fiebre. El aumento de la fiebre. ¿Estás escuchando lo que dices? Déjame para apuntar, a ver. A ver, Samuel, ¿qué? En el shock, doctora, es el momento más crítico, El shock. hemodinámico. Carlos, ¿qué Doctor, sí, bueno, una fase crítica se presenta más comúnmente el dolor abdominal, ¿no? A niveles de epigastro, hipocondrio derecho. Hay presencia de vómitos persistentes, ¿no? Acumulación de líquidos con presencia de edemas. esos son signos de alarma. Esos no son características de la fase crítica. Mm, Revisen la clase y hagan el curso con tranquilidad y dedicación, porque si no van a tener problemas. A ver, Eliane. Doctor, ¿sería lo que es el shock y la falla de órganos? No, pero ¿qué? O sea, esas son las complicaciones de la fase crítica. Pero lo que estamos preguntando es cuáles son las características de la fase crítica. ¿Qué caracteriza la fase crítica? ¿Cómo está la fiebre? ¿Cómo están las plaquetas? ¿Cómo están el hematocrito? Bueno, vamos a retroceder porque necesito que esto lo entienda, porque si no,
Si no, ya su situación es Es que en la que, fase ya hija, revisa, escucha y revisa, porque ya todo lo estoy registrando. Entonces, esta es la fase febril, esta es la fase crítica que está con naranja, y esta es la fase de recuperación. Entonces, en la fase febril lo que caracteriza es la viremia, ¿no? Y la fiebre, ¿no? El paciente se deshidrata, ¿no? En cambio, en la fase crítica, lo que caracteriza la fase crítica es que el paciente ya no tiene fiebre. El paciente no tiene fiebre. El hematocrito aumenta, ¿no? Y las plaquetas bajan, ¿no? Eso es lo que caracteriza la fase crítica, ¿no? Pero el paciente ya no tiene fiebre, pero se siente peor. No hay mejoría en el paciente. Cuando un paciente que tiene dengue se va a la fiebre, pero el paciente no está mejor, ese paciente está en una fase crítica con miras a complicarse. El paciente que tiene dengue se le va la fiebre, y cuando se le va la fiebre ya se siente mejor, ese paciente está en la fase crítica, pero probablemente no va a complicar, va a recuperarse. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Así que estén atentos, porque yo les voy a estar preguntando. No piensen que van a entrar acá, ¿no? Entonces, la otra enfermedad que debemos revisar es la leptospirosis, ¿no? La leptospirosis es una enfermedad zoonótica producida por leptospiras. Antes se hablaba de leptospira interrogans, ¿no? Interrogans es la patógena y biflex era la saprófita, ¿no? Pero ahora hay un conjunto de leptospiras patógenas y hay un conjunto de especies que son saprófitas. Y hay un conjunto también de que son de patogenicidad intermedia, ¿no? Entonces son varias ya leptospiras, ¿no? Tradicionalmente nosotros escuchamos de que la leptospirosis se transmite por roedores que miccionan en los charcos y una persona susceptible que se expone, las leptospiras entran por vía transcutánea al organismo de este huésped, ¿no? Entonces eso es lo que comúnmente nos dicen los libros y nos cuidamos de eso, ¿no? Pero ¿qué se ha demostrado también? Que la leptospirosis se puede adquirir por vía digestiva, ¿no? En los Estados Unidos se detectó algunos brotes de enfermedades febriles que se había transmitido por alimentos, ¿no? Y cuando se detectó que era leptospirosis. ¿Y cómo se había transmitido por alimentos? Entonces, estas personas habían ingerido conservas de un supermercado y este supermercado, las conservas estaban en un almacén donde habían roedores que portaban leptospira, ¿no? Entonces, estos roedores miccionaban en los exteriores de la lata, ¿no? Pero como a veces se tiene la costumbre de que como pues, está enlatado, se piensa que ya está estéril y no se lava. Entonces hay que lavar las latas de alimentos enlatados, hay que lavarlas por fuera, porque no sabemos dónde han estado almacenadas, ¿no? Parece que la industria de la leche, por ejemplo, los lácteos vienen, o sea, no solo, o sea, no vienen sueltos, ¿no? O sea, tú no ves esos paquetes de leche que lo venden casi sueltos, es raro que lo ven, ya los ponen sueltos ya en los almacenes para venta, ¿no? Final. Pero normalmente se almacenan y se transportan embaladas en plástico, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, se sabe entonces que se transmite por vía digestiva, ¿no? Por vía digestiva. Entonces, si uno se baña también en una laguna donde algún animal o humano haya miccionado leptospiras, seguramente, y traga agua, se puede contagiar también. La vía respiratoria también, porque imagínense la lluvia que se mezcla con desagüe, ¿no? O que en esa lluvia, en un charco de lluvia, hay un roedor o una persona, un animal doméstico o salvaje que haya miccionado y haya contaminado con leptospiras esa agua. Esa agua se seca, ¿no? Y producto de la desecación se hace polvo. Meto chiclayo que está ahí necesita de polvo, ¿no? Y ese polvo está con agua de desagüe. Y nosotros estamos inhalando diariamente ese polvo, ¿no? Entonces también se transmite leptospira por vía respiratoria, ¿no? Estamos viendo muchos casos de leptospirosis respiratoria.
Y también la leptospira, como se puede, la leptospira tiene una fase que va en la orina, entonces también durante las relaciones sexuales se puede transmitir la leptospirosis, ¿no? Y también para reforzar de que no solo los roedores son los reservorios, ¿no? Cualquier animal doméstico o salvaje, incluido el humano, puede ser reservorio de la leptospira, ¿no? Y la leptospirosis es una enfermedad como el dengue, son enfermedades sistémicas también, ¿no? Entonces, hemos visto ahora un paciente con meningitis por leptospira, hemos visto pacientes que están haciendo miocarditis, pacientes que están haciendo diferentes enfermedades leptospirósicas, ¿no? Entonces la leptospira, al igual que casi la mayoría de enfermedades infecciosas, tiene dos fases bien definidas, ¿no? Una fase de bacteriemia o leptospirémica y una fase inmune, ¿no? Una fase inmune, ¿no? La fase leptospirémica o séptica también, que se llama la primera parte de la enfermedad, ¿no? Que es esta, ¿no? Y de ahí en la fase séptica, las leptospiras están en la sangre probablemente, ¿no? Pueden llegar al líquido cefalorraquídeo. Y en la fase inmune, las leptospiras ya están en la orina, ¿no? Que no están en la sangre. Pero casi como prototipo de las enfermedades infecciosas, las respuestas inflamatorias graves se producen por, digamos, por una reacción anómala de la respuesta del huésped en las fases inmunes, ¿no? Igual que ocurre con el dengue, igual ocurre con la COVID, por ejemplo, con la influenza, ¿no? La triada clásica de la leptospirosis clínica es la fiebre, mialgias, inyección conjuntival, es con ictericia, ¿no? La leptospirosis ictérica es la famosa enfermedad de Weil, ¿no? Tenemos un paciente que vino con fiebre y que le dolía el pecho, y pensaron que tenía un infarto, y tomaron enzimas cardíacas, y CPK total salió alto, pero el CPK-MB salió bajo, normal, ¿no? Entonces era una leptospirosis, se confirmó. Entonces la enfermedad de Weil también, ¿no? Es una característica, ¿no? De la leptospirosis ictérica, ¿no? Hay alteración hepática, ictericia colestásica, aumento leve de transaminasas, hepatosplenomegalia dolorosa. Sin embargo, el hígado no produce insuficiencia hepática, ¿no? Se complica con insuficiencia renal, más bien, que muchos pacientes llegan a diálisis, ¿no? Felizmente hay buena respuesta a la diálisis. El 80% hace meningitis aséptica y el 80% hace alteraciones cardíacas. El tratamiento de la enfermedad grave, como es una bacteria, aquí sí hay que dar tratamiento antibiótico con ceftriaxona y si es leve o moderada, doxiciclina, ¿no? Hay que recordar que el tratamiento siempre es necesario, ¿no? A pesar de que no tiene mucho impacto en la fisiopatología porque las complicaciones se dan en la fase inmune, el tratamiento es importante para erradicar el estado portador que pueda tener un paciente y transformarlo, ¿no? La fase más grave de la leptospirosis es la forma pulmonar, como neumonitis con síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Es grave y altamente letal. A ver, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, haremos nosotros las preguntas y los comentarios. A ver, Graciela. Graciela, te escuchamos. Graciela, ¿no está Graciela? Graciela, pásenle la voz. Creo que nos salimos de la pantalla. Graciela está, ¿no? Ahí vamos con Gabriel. Gabriel, ¿me Buenas escuchas? noches, doctor. Sí, Dime.
¿Alguna pregunta de la leptospirosis? No, doctor. No, nada. No. ¿Cuáles son los reservorios de leptospirosis? Los reservorios son roedores, animales domésticos, animales salvajes y el hombre también. Ya, muy bien. Entonces siempre hay que tener eso presente. Vamos avanzando ya, porque ahora nos empieza a ganar. Vamos a ver este segundo bloque que es sobre influenza y COVID. Estamos viendo muchos pacientes con fiebre y también síntomas respiratorios. A veces es por dengue y por leptospirosis también, ¿no? Pero, oh sorpresa, estamos viendo influenza y COVID, ¿no? Hay un repunte de COVID, ¿no? Y algunos pacientes que están quedando con enfermedad grave, ¿no? Entonces, cuando el paciente hace infección respiratoria aguda y grave, se habla de IRAG, ¿no? Del IRAG, ¿no? Que es una neumonía severa prácticamente. Por lo general atípica, ¿no? Que requiere a veces hospitalización, oxigenoterapia y ventilación mecánica, ¿no? Y uno cuando ve los agentes, entre los agentes hay muchos, ¿no? Pero los que debemos estar atentos, porque esos son los que destacan, son los virus como influenza, coronavirus, ahora está circulando también, al menos en Lima, los colegas están reportando virus sincitial respiratorio, ¿no? Hanta no es común, ¿no? Hay algunos casos de Hanta, hubieron algunos pacientes identificados con Hanta en la selva, ¿no? Pero de todas maneras, en el diagnóstico diferencial es importante considerarlo en la zona donde corresponde, ¿no? Dentro de las bacterias tenemos leptospirosis, tenemos carbunco, tenemos peste neumónica, hay que recordar también que la peste, todos los hitos de peste en el Perú han surgido con relación al fenómeno del niño, ¿no? Y con este calor que tenemos y un probable niño encima, entonces hay que estar atento, ¿no? Bacterias atípicas también, ¿no? Como micoplasma o legionela o clamidia también, neumófilos, ¿no? Algunos hongos también, histoplasmosis, aspergilosis, que pueden producir en pacientes, por ejemplo, la aspergilosis en pacientes alérgicos podría dar una enfermedad severa y grave, ¿no? La influenza, hay que recordar que la influenza es un virus ARN, ¿no? Es un virus con envoltura también, ARN envuelto, ¿no? Y con un genoma segmentado, ¿no? El virus de la influenza A y B tienen 8 segmentos su genoma, ¿no? El virus de la influenza C tiene 7 segmentos. Estos segmentos pueden recombinarse, ¿no? ¿no? Cada segmento, eh, digamos, cada segmento es responsable de la producción de proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Entre ellas las hemaglutininas, las neuroamidasas, ¿no? Que son las principales, ¿no? Solamente para hacerles un recuerdo de las influencias, cómo la influenza, por ejemplo, se habla de un potencial brote de influenza aviar, por ejemplo, ¿no? No, que hay casos ya de influenza, casos humanos de influenza, ¿no? En Chile hay un caso. Ahora, pero la influenza aviar no se transmite. Una persona puede adquirirlo por contacto, por exposición, por alta carga de exposición, pero no lo puede transmitir tan fácil, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, o sea, estos saltos genéticos que tienen las enfermedades son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la influenza aviar circula entre aves silvestres. Es común entre aves silvestres. Por eso que de tiempo en tiempo vemos epizotías, por ejemplo. No sé si recuerdan que, por ejemplo, que cuando uno habla de la muerte de pelícano, por ejemplo, ¿no? Estas epizotías nos dan una idea de que hay circulando algún virus por ahí. La idea es que ese virus no pase al humano, ¿no? Pero para que pase al humano no es tan fácil, ¿no? Normalmente lo que ocurre en la naturaleza es que la influenza de las aves es común entre las aves, produce epizotías de tiempo, ¿no? Pero a veces como las aves silvestres y las aves migratorias han perdido espacio porque el hombre casi no les ha dejado ya territorio. Entonces, y alimento también, ¿no? Entonces se acercan cada vez más a las aves domésticas en busca de alimento, ¿no? Sobre todo en las zonas alejadas, ¿no? En las zonas más rurales, en las zonas alejadas, donde hay granjas, ¿no? Hay criaderos de aves. Entonces hay alimento para estas aves domésticas
y estas aves silvestres se acercan en busca de alimento. Entonces ahí es donde interactúan con estas aves domésticas, ¿no? Estas aves domésticas ya lo transmiten entre ellas, ¿no? Y se pueden producir brotes de influenza aviar entre aves domésticas, ¿no? Pero estas aves domésticas también están en contacto, en relación a veces en la granja con cerdo, por ejemplo, ¿no? Mira, la influenza aviar, los receptores de influenza aviar son receptores que están principalmente más que en el aparato respiratorio, están en el aparato digestivo, ¿no? Es prácticamente como decir que es una enfermedad de transmisión gastrointestinal más que respiratoria, ¿no? En cambio, en el cerdo, la influenza ya tiene receptores tanto en el tracto gastrointestinal como receptores en el tracto respiratorio, ¿no? Y el hombre tiene receptores en el tracto respiratorio más que en el tracto gastrointestinal. Por eso es que la influenza, cuando se transmite al cerdo, el cerdo ya prácticamente, cuando hace este salto genético, el cerdo hace una bisagra ya prácticamente genética, ¿no? Porque puede recibir de las aves y lo puede transmitir al humano, ¿no? Ya prácticamente una vez que pasa al cerdo y del cerdo al humano, ya es un linaje respiratorio, ¿eh? Y como linaje respiratorio se puede transmitir por la vía respiratoria, a través de gotitas de flujo de una persona a otra persona y por verse un virus pandémico, ¿no? Como hemos tenido el caso de la COVID, por ejemplo, ¿no? No que la COVID ha venido, este salto ha venido a partir de aves, como murciélagos, probablemente, ¿no? Algunos, algunos animales silvestres, algunos animales, no sé si silvestres o domésticos, pero de la región de China, ¿no? Del pangolín se habló del coronavirus, ¿no? El coronavirus, al igual que la influenza, son ARN virus también, ¿no? Son virus envueltos también, ¿no? Ahora, los virus envueltos son fáciles, o son fáciles de evitar, en el sentido de que el virus envuelto rápidamente muere una vez que es expulsado del cuerpo humano, ¿no? La gotita de flujo tiene un alcance de 1 metro, 1,20 m, y si no ingresan directamente a la vía respiratoria y se quedan en el medio ambiente, difícilmente entran a la vía respiratoria porque rápidamente la desecación los elimina, ¿no? Los mata, ¿no? Porque son virus envueltos y mueren, ¿no? Entonces, los detergentes y los antisépticos comunes lo destruyen, ¿no? A estos coronavirus, a los virus de la influenza. Y se transmiten por gotitas de flujo, ¿no? No se transmiten por aerosol. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Que normalmente en las naturales no se transmiten por gotitas de flujo, ¿no? O sea, cuando uno habla, estornuda o tose, puede eliminar estas gotitas de flujo, ¿no? Normalmente se transmiten de esa forma, ¿no? No por aerosoles, no se aerosolizan, ¿no? Como el que se transmite por aerosoles es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Se transmite por aerosoles, se aerosoliza y se puede trasladar en largas distancias, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado con tuberculosis que con estas enfermedades, sino que estas enfermedades son más epidémicas, digamos. Y por contacto, la transmisión es posible, pero es mínima. En la presentación clínica, por ejemplo, en la influenza, hay fiebre también, hay cefalea, malestar general, igual que en el dengue, ¿no? Hay fatiga también, pero la enfermedad es un poco más larga de la influenza, ¿no? O sea, hay fiebre y después viene una neumonía, ¿no? La influenza complica con sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Si el paciente tiene influenza, es recomendable darle antibióticos, ¿no? Porque está demostrada la sobreinfección bacteriana por estreptococo, estafilococo, ¿no? En cambio, si el paciente tiene COVID, no está recomendado dar antibiótico de inicio, ¿no? Porque la sobreinfección bacteriana en COVID no se demostró que era frecuente, ¿no? En el dengue es raro, los síntomas respiratorios altos, ¿no? Pero es posible, estamos viendo. Sobre todo en esta época, ¿no? En cambio, la influenza, el dolor faríngeo y la congestión nasal son característicos, tanto en influenza como en COVID, ¿no? Y obviamente los síntomas respiratorios como tos seca, dolor torácico, disnea, propio de una neumopatía. Hay que recordar que en el dengue y en la influenza puede haber síntomas gastrointestinales, ¿no? En un 30%, ¿no? El exantema en el dengue es un exantema morbiliforme, ¿no? Y el exantema en la influenza es un exantema tipo urticariforme, ¿no? Cuando hay compromiso neurológico de pares craneales, sobre todo en influenza, ¿no?
En dengue difícilmente más hay compromiso del sistema nervioso central, el famoso neurodengue, ¿no? Los hallazgos radiográficos en la influenza generalmente son neumonías atípicas, intersticiales y periféricas. Influenza, COVID, virus respiratorios son neumonías periféricas. Hay neumonías atípicas, intersticiales, centrales, centrípetas, ¿no? Es el caso de la neumonía por neumocistis, por ejemplo, ¿no? Pero en influenza, las neumonías son periféricas, ¿no? Son bilaterales, periféricas, posteriores, inferiores, no como un patrón intersticial, ¿no? Tipo virus esmerilado. En cuanto al hemograma, en el dengue, generalmente hay leucopenia, en la influenza no es tan marcada la leucopenia, ¿no? Pero hay leucocitosis disminuidos en el dengue, y esta leucocitosis disminuida es a predominio o a expensas de la reducción de neutrófilos, ¿no? De polimorfo nuclear. En cambio, en la influenza no hay disminución de polimorfos nucleares casi, ¿no? Y un dato interesante es que los linfocitos en el dengue casi no bajan, pero en la influenza y en el COVID sí bajan, ¿no? Hay linfopenia, ¿no? Característica, ¿no? En el dengue casi no hay linfopenia. La procalcitonina al comienzo de estas enfermedades, mientras no haya una sobreinfección bacteriana, está normal, ¿no? Está normal, ¿no? El PCR clásicamente se eleva mucho más en la influenza y el COVID, ¿no? En el COVID, en la evolución pandémica que tuvimos, el 80% hacía neumonía, no graves, el 20% hacía neumonía severa, y de este 20%, digamos el 5% hacía enfermedad multiorgánica, ¿no? Severa, ¿no? La letalidad promedio del 3%, y ya lo sabemos, ya lo conocemos. Eso ya es histórico también, ¿no? Porque la vacunación masiva, ¿no? Y múltiple que ha habido en el mundo ya alteró la historia natural de la evolución pandémica, ¿no? Ahora tenemos neumonías más leves, sin embargo, todavía ya tenemos algunos pacientes que hacen neumonías graves, pero no solo por COVID, también por influenza, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que atender al paciente febril agudo? Hay que hacer una historia clínica completa, hay que pedir hemograma, un PCR, alguna prueba serológica para dengue, leptospirosis, virus respiratorios, otros virus, de repente está circulando también Coxsackie, porque estamos viendo enfermedad mano, pie, boca, está circulando también parvovirus, y seguramente múltiples virus dentro de y después, ahorita todavía hay dengue, pero no tanto todavía, hay dengue, pero no tanto, todavía esperamos que esto se incremente todavía, ¿no? Y también probablemente después de este avalancha de virus, ¿no? De todo tipo que está circulando, también algunos pacientes seguramente van a ser enfermedades postvirales, ¿no? Ya sea encefalitis autoinmunes, síndrome de Guillain-Barré, que son síndromes de mielinizantes, ¿no? O la famosa mielitis transversa también, ¿no? Entonces, por lo pronto hay que monitorear y hay que manejar a estos pacientes de manera prudente. A veces menos es más en este tipo de atención. Hay que hacer menos cosas, o haciendo menos cosas damos mejor calidad de atención que haciendo un montón de exámenes, un montón de tratamientos que no están bien, a veces bien definidos para estos tipos de situaciones, ¿no? A nivel de prevención para personal y para población en general, la vacuna, ¿no? La vacuna, ¿no? Ahora no hay vacunas para influenza, por ejemplo, no hay vacunas para tétano, que son necesarias en este momento, ¿no? Y el uso de mascarilla, ¿no? El uso de mascarilla ya se ha dejado de usar, ¿no? Porque ya no es obligatorio, pero acá en Chiclayo deberíamos usarla por tanto polvo que estamos inhalando, y de ese polvo la mitad es de agua de desagüe, ¿no? Entonces, es prudente todavía. Y en los hospitales ni hablar, ¿no? Por eso estamos exigiendo que en la práctica vayan con mascarilla N95, ¿no? En resumen, podemos decir que el dengue es una virosis metaxémica de curso febril corto, y la leptospirosis es una zoonosis bacteriana, ambos relacionados con las condiciones por la lluvia, ¿no? Que tenemos ahora. La influencia del COVID son infecciones sistémicas de transmisión respiratoria y son prevenibles por vacuna, ¿no? El manejo del paciente febril agudo es principalmente sintomático y de soporte, ¿no?
Entonces esto es importante porque independientemente de la causa, porque a veces no podemos hacer el diagnóstico, ya sea porque no hay reactivos, ya sea porque el paciente no tiene dinero tampoco para que lo haga. Y hay que recordar que es mejor usar sintomáticos como paracetamol y soporte como la hidratación, que son básicos para mantener hemodinámicamente estable a un paciente y compensado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, vamos a dar un par de minutos para las preguntas, porque de ahí vamos a hablar rápidamente del curso. Doctor, disculpe, yo sí tengo una consulta. Te escuchamos. Hace unos días escuché una noticia que había fallecido la primera persona en el mundo con lo que es la gripe aviar, con una variante, la H3N2. 3N2. Ajá. Sí. Y quería saber esto, más o menos, usted con lo que conoce, ¿en qué punto cree que se ha podido contagiar esa persona, ya que como nos explicó en la clase, no se puede transmitir prácticamente al humano, ¿no? Directamente. Ajá. Esos casos siempre han ocurrido, ¿no? Desde décadas ya, ¿no? Cada cierto tiempo hay pacientes que se contagian con influenza aviar, se contagian, ¿no? O sea, ¿y quiénes son las personas que están expuestas? Granjeros, manipuladores de aves, se exponen, ¿no? O sea, la exposición masiva a un agente, independientemente de que no se pueda replicar adecuadamente en el humano, es posible, ¿no? Pero no lo puedes transmitir, ¿no? O sea, si yo soy un granjero o soy un manipulador de aves y las aves, mis aves están contagiadas con influenza, con tanto virus de la influenza uno termina contagiándose, ¿no? Pero como ese virus todavía no ha dado el salto genético necesario para poder seguir replicándose, una vez que esté en mi cuerpo, pasar a otra persona, yo no lo podría transmitir, ¿no? Pero tampoco se necesita mucho. Si una persona, entonces, si una persona no cura adecuadamente o se transmite a otra persona, se vuelve ya respiratorio, ¿no? Entonces, la exposición masiva, ¿no?, a influenza aviar, uno termina contagiándose, ¿no? Por eso es que, y hay que recordar otro detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente hubo una noticia de que habían pelícanos muertos, ¿no? Los animales muertos ya no son problema, no contagian, ¿no? Porque ya dijimos que los virus mueren rápidamente, ¿no? 30 minutos están muertos. Los que contagian son los animales vivos o moribundos, ¿no? Porque esos todavía están vivos, tienen virus circulantes, ¿no? Sí, tienen virus viables, ¿no? Igual es con las aves, ¿no? Con las aves de corral. Tener cuidado, uno se puede contagiar si circula en su granja, en su negocio, circula este tipo de, ¿no? Después no es posible, digamos, una ruta común. Una vez que el virus ya, entre comillas, se humaniza, ya adquiere el linaje humano, se transmite como fuego, ¿no? Sí, a velocidad increíble, ¿no? Y ese es el riesgo que vigilan las autoridades sanitarias a nivel mundial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gracias por la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas ni más comentarios, vamos a dejar la clase del día, la clase 1 ahí. Vamos a cerrar la clase y vamos a dejar de compartir la presentación porque quiero compartir rápidamente el sílabo para poder mostrarles el curso ya, ¿no? La primera recomendación es que lean el sílabo en forma completa para que tengan una idea. Entonces, el curso de infectología, el capítulo de infectología 1 y 2 van simultáneos, ¿no? Entonces, el tema 1A se hace en infectología 1 y los temas B se hacen en infectología 2. Con el doctor Albert Sánchez lo van a hacer, ¿no? Entonces, este es el tema 1A, este es el primer tema.
La Doctor, próxima no semana. está viendo. ¿Qué? Disculpe, doctor, no se ve la pantalla. No, no están bien, disculpen. Bueno, vamos a aplicarla. Si era uno. ¿Qué proyecto mío? O sea, el sílabo está en el aula virtual, ¿ya? Pueden descargarlo. Pero léanlo, ¿no? Descarguen el material y léanlo, revísenlo, porque después termina el curso y recién me están preguntando. ¿Qué es eso? ¿Ahí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces vamos acá a la parte de los contenidos. Entonces, estos son los contenidos. Yo decía que los temas 1A, 1A, 2A, todo lo que son A van a ir los voy a hacer yo en infectología 1. Y los temas B se van a hacer los días sábados, creo que tienen infectología 2 con el doctor Albert Sánchez, ¿no? Entonces, en la semana 4 se toma el examen teórico 1. El examen teórico 1 incluye los 3 temas que se han hecho en infectología 1 y los 3 temas de infectología 2. ¿Ya? Se hace un examen de 20 preguntas para 12 minutos. Es un examen presencial, ¿no? ¿Ya? Y después se sigue la secuencia y se toma el examen teórico 2. Ahí están los temas. Hemos reajustado el primer tema con respecto al sílabo del año pasado, ¿no? Y obviamente el tema de dengue que se hacía después se ha replanteado, ¿no? Estas son las evidencias, ¿no? Entonces el examen teórico 1 y 2 son el examen 1 y 2, ¿no? El desempeño 1 es el examen práctico, el desempeño 2 es el otro examen práctico, va a ser la nota que van a tener de práctica, ¿no? Se van a tener una nota de práctica con el docente, con su docente de práctica, tienen 2 docentes de práctica, van a tener una nota de práctica con su docente de práctica 1 y una nota de práctica con su docente de práctica 2. Y además les voy a tomar el examen práctico, ¿no? Esas dos notas de sus docentes de práctica se van a promediar y van a ir en como evaluación práctica 1, ¿no? Y la evaluación práctica 2, el examen práctico 2, la evidencia de desempeño 2, va a ser un examen práctico que ahí está la guía en el aula para que vean que vamos a tomar un examen práctico al final en la 8ª semana. El examen práctico lo voy a tomar yo a todos los grupos de práctica, a todos los 7 grupos del A, a todos los 7 grupos del B y a los que haya del grupo C. ¿Ya? Está claro. Y después tenemos un producto académico final. El producto académico final va a ser un caso clínico que lo vamos a calificar, ¿no? Ahí está también la guía y la rúbrica del caso clínico para que tengan en el aula virtual, ¿no? Deberían haberlo revisado ya, porque ya lo puse desde anoche. Y bueno, la calificación, ¿no? Las fórmulas, los exámenes siempre eso. Uno tiene, el primero tiene 0,20 y el segundo, el final tiene 0,25, un poquito más, ¿no? Los exámenes teóricos también. Y el producto final, solamente el 10%, ¿no? Que es los mejores o los que pueden hacerse bien los casos clínicos. Voy a intentar que se publiquen para que, digamos, para darle un poco de prestigio a la universidad también. Y también hay que ir buscando que las universidades vayan generando estudiantes renacidos, ¿no? Que es un indicador también de que debemos apuntar también en la universidad, ¿no? Bueno, eso es todo, las prácticas. Bueno, las recomendaciones generales ya las dimos a sus delegados. Las recomendaciones específicas, cada docente
las tiene, la guía de práctica está en el aula virtual. Y lo que sí les pido es que tengan pongan dedicación y esfuerzo, porque todo lo que hagan va a ser calificado, evaluado y tenido en consideración para su calificación. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿Alguien? ¿Quién es el delegado de este bloque? Delegado, delegada. Hola. ¿No tienen delegado de este bloque? Bueno, si no lo tienen, eligen a uno. O hay alguien, creo que me escribió, me está escribiendo. Si es el mismo, se comunica con WhatsApp para agendarlo y poder enviar la comunicación correspondiente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nada. Valeria. Doctor, Joy Meli. Dime. Solamente para si nos puede dar la referencia en qué es en la guía del MINSA que encontramos o es en otra guía. ¿Guía de qué? ¿Guía de qué? No te entiendo. Manejo del dengue. El curso. Sí, Tiene que ser el curso. El curso de la OPS es un curso muy, muy detallado, háganlo con mucho empeño y con mucho cuidado. Y la guía, a su delegado que me escriba, yo le envío la guía de la norma técnica del MINSA. Bien, doctor, gracias. Buena información. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Brian. Sí, doctor, una consulta. ¿Alguna bibliografía que recomiende para llevar el curso? El curso, en el sílabo está la bibliografía del curso. La bibliografía, el libro que más revisamos es el Mandel, excepto algunos capítulos que ya están un poco desactualizados, ¿no? Pero en general, la mayor cantidad de información que obtenemos es del Mandel, ¿no? Y la información de algunos capítulos que están desactualizados, como dengue, eso, con las guías, normas locales, ¿no? Ya, doctor, listo. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no tienen alguna otra pregunta, bueno, agradecerles por su paciencia y buena voluntad para recuperar rápido esta clase y también para que la tengan y la puedan ir estudiando con tranquilidad y tengan claro los lineamientos del curso, ¿no? Realmente les deseo de todo corazón a todos que puedan sacar adelante el curso y la carrera en general, ¿no? Y bueno, sí, lo que sí, bueno, reiterarles que nosotros somos bastante exigentes en todo tipo de aspectos, académico y conductual también con los estudiantes. Así que, no, el curso ya empezó desde el día de ayer y ya no hay tiempo ni espacio para descansar, porque cada día, minuto que pasa, es tiempo que dejamos de leer temas importantes. Bueno, buenas noches con todos y gracias nuevamente. Un abrazo, ¿no? Y hasta la próxima, hasta el lunes que tenemos la siguiente clase, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Vale, doctor, Hasta buenas luego, noches. doctor. Cuídese. Oye.